Bueno, yo creo que estamos ante un hecho muy importante esta tarde. Esta ley es una ley muy importante y debemos resaltar la trascendencia que por unanimidad vamos a darle una media sanción. Evidentemente, como recién lo decía el diputado Real, esperemos que sí se haga esta vez lo que Cervantes puso en boca del Quijote cuando dijo que tantas veces fue el lazarillo a la fuente y que al final de ir tantas veces a la fuente, finalmente el cántaro se rompa, y que en esta sesión podamos decir que esta vez el Senado va a hacer ley esto que es una buena media sanción. Yo, pensando que después va a hacer uso de la palabra la diputada Clara García, que lo que estamos aprobando se realizó sobre la base de su proyecto de ley, básicamente, pienso que va a hacer referencia específicamente a la ley, con lo cual voy a tratar de hacer algunas consideraciones generales. A mí me tocó cuando el 10 de diciembre del 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el amparo que presenté para que se conozca el contrato, que hasta ese momento era secreto, entre YPF y Chevron para explotar los yacimientos de petróleo no convencional a través del fracking, la Corte dijo en ese fallo: el derecho de acceso a la información es del pueblo de la nación argentina y no del Estado. Y establecía a través de ese fallo el principio de máxima divulgación, que tiempo después se concretó en la Ley Nacional de Derecho de Acceso a la Información, que como senador nacional muchas veces impulsé. Efectivamente, al poder no le gusta que se lo controle, y mucho menos que ese control se haga efectivo a través del pueblo. Yo por eso saludo que una vez más podamos estar aprobando esta ley y que este tema de gran importancia pueda ser aprobado por el Senado. El derecho de buscar y recibir información por parte de los ciudadanos fue consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 4, y por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión a través de su dimensión individual y social. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas determinó el concepto de libertad de información y en su resolución 59 afirmó que la libertad de información es un derecho humano fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado consistentemente que el artículo 13 de la Convención incluye un derecho al acceso a la información en poder del Estado y ha resaltado que las personas tienen el derecho de solicitar documentación e información mantenida en los archivos públicos o procesada por el Estado, y en general cualquier tipo de información que se considere es de fuente pública. Es decir, que estamos hablando de un derecho que es constitucional, que está referido en el 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional por los tratados internacionales. En estos fallos mencionados, la Corte Interamericana expresó: en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, subrayo, sujeto a un sistema restringido de excepciones,
pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Por eso la diputada Donet, en la interpelación al ministro de Gobierno, le planteó la necesidad de la instrumentación de un proyecto de comunicación aprobado por unanimidad en esta Cámara, de un registro de vacunación de la provincia de Santa Fe, que actualmente el diputado Palo Oliver hizo presentación de un proyecto de ley en el mismo sentido. Transparencia en el ejercicio de lo público. Esto es lo fundamental, que en esta ley estamos avanzando. Por eso, señor presidente, el debate de acceso a la información tiene una larga historia en nuestro país y en la historia reciente fue importante el decreto 1172 del año 2003 del presidente Néstor Kirchner, que estableció un reglamento general de acceso a la información que estableció en su artículo 2 que el presente reglamento es de aplicación en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Las disposiciones del presente, decía el decreto 1172 del presidente Néstor Kirchner, son aplicables asimismo a las organizaciones privadas a las que se haya otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional. Es verdad que esto fue lo que rigió durante muchos años y se demoró la sanción de una ley que, como caracterizaba el diputado Real, fue en algunos aspectos licuada. Estamos hablando de la 27.275 del año 2016. Pero a esta altura creo que es necesario reafirmar que el derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental y la transparencia no es una gracia concedida por el príncipe a la curiosidad de sus súbditos, sino un deber de los funcionarios temporalmente a cargo de los asuntos del pueblo al que representan. La transparencia no es algo nuevo, sino el resultado del principio de soberanía popular, fundante de nuestro sistema republicano de gobierno. A estos antecedentes nacionales son los antecedentes de nuestra provincia. Fueron los proyectos de ley de todo el arco político presentados. Fueron la diputada Marcela Eberhard y el diputado Gerardo Rico del Partido Justicialista. Los proyectos del diputado Juan Carlos Zabalza del Partido Socialista, de Hugo Marcucci de la Unión Cívica Radical, de Mónica Peralta del GEN, y el decreto 0692 del año 2009 del gobernador Wiener, que estableció los mecanismos en sintonía con el decreto 1172 para el acceso a la información en el Poder Ejecutivo. Por eso, señor presidente, estamos ante un derecho constitucional garantizado en los artículos 14, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. Y como decíamos, citando los antecedentes internacionales por el 75, inciso 22, que incorporó los tratados internacionales. Finalmente, creo que con todo esto que hemos planteado, con la contundencia, una vez más, de una novena sanción por unanimidad en esta Cámara, no queremos que nos pase como en el cuento del castillo de Kafka, en esa lucha por acceder a las misteriosas autoridades de un castillo que gobierna al pueblo y que nunca le da respuestas a su requerimiento.
Por estas razones le pedimos encarecidamente al Senado provincial que se aboque al tratamiento de esta media sanción del día de hoy y que en el 2021 podamos tener en la provincia de Santa Fe esta herramienta indispensable para el pueblo, para mejorar nuestra democracia. Muchas gracias.